Les comparto una lectura de este gran libro que es el tomo 2 de Inventario. Bueno, los tres son grandes libros, el tomo uno, el 2 y el 3 de José Emilio Pacheco. Una belleza. Eh, es una edición de ERA, el Colegio Nacional, la UNAM y otra institución que no alcanzo a identificar. Eh, es la página 91 y esta parte del libro de 1984, está hablando del año 1984, se intitula Lajas del río Atoyac para honrar a Altamirano, 1834-1893. Bueno, uno, el que sabe que va a morir pasea aquella mañana por la vía Vittorio Emanuele. A sus pies se rompe el mar de Liguria y enfrente está el Giardino dell'Imperatrice, que estalla en rosas y claveles. En 1893, San Remo es la esperanza de los tuberculosos. Creen que las brisas mediterráneas, la tierra antigua, del limón y la oliva, limpiarán su sangre y los curarán de los dos males del siglo, la tisis y el spleen, lo que hoy serían el cáncer y la depresión. Ignacio Manuel Altamirano busca algo más. En aquel paisaje tan diferente, tan trabajado por las generaciones humanas, algo recuerda sus montañas azules, las altas palmeras y manglares, las flores, los torrentes, los ríos anchos como el mar. Tal vez repite algunos de sus versos. Nada gocé, mi fe ya está perdida, el mundo es para mí triste desierto, se extingue ya la lumbre de mi vida y el corazón, antes feliz, ha muerto. Altamirano siente el frío de la muerte, el hielo del fracaso, sabe que nunca volverá a México y si volviera sería un hombre de ayer, un liberal romántico. Por voluntad de Díaz, la generación de 1857 acaba de ser relevada del mando. En plena crisis económica internacional, José Ives Limantur, recién llegado al Ministerio de Hacienda, ha impuesto la austeridad que golpea a los pobres y se dispone a negociar con los dueños del gran dinero términos más favorables para el pago de la deuda externa. Ya en 1893 los mexicanos la llaman deuda eterna, pues agobia al país desde los tiempos de Guadalupe Victoria, su primer presidente. Altamirano sabe lo que significan términos más favorables, la toma de las riquezas mexicanas por las compañías internacionales. En la repartición mundial del trabajo a México le tocó ser proveedor de materias primas y mano de obra barata. Más eficaces que los soldados de Napoleón III son los dólares, las libras esterlinas, los francos. 2. Ninguno de los dos registró el diálogo, pero bien pudo haber tenido lugar hace 40 años en el viejo Colegio de México. Alfonso Reyes dice a Altamirano, Ramírez, Prieto, no alcanzan a ser los maestros de la literatura mexicana, apenas son maestros, indispensables como el plomero y el electricista, y sin embargo maestros. Alguno de ellos puede compararse con Balzac, Flaubert, Stendhal, Dickens, Dostoyevsky, Galdós, Tolstoy. Ni puede ni debe, habría contestado cascarrabias Daniel Cosío Villegas. La literatura es solo una parte, y quizás no la principal de su obra. Lejos de ser maestros, Altamirano, Ramírez y Prieto son gigantes. Forman la mejor generación que ha nacido en este país. 3. Otras sombras prosiguen la conversación en 1984. Y si en una sala imaginaria estuviera reunida toda la élite mexicana de este momento y entraran Altamirano, Ramírez y Prieto, todos sin excepción tendrían que ponerse de pie y bajar la cabeza. ¿Quién ha estado a la altura de la lección ética que nos dejaron? ¿Quién podría decir, pasaron por mis manos todos los millones y millones de los bienes eclesiásticos y no me quedé con un solo centavo? Como ministro tuve que seguir a Juárez andando, porque no tenía ni para alquilar un caballo. Para enterrarme tuvieron que vender los muebles de mi casa. Ocupé todos los puestos públicos imaginables
y siempre malviví de mi salario estricto y los 10 pesos por crónica que me pagaron los periódicos. Si México no se ha desintegrado, es porque existieron hombres como ellos. Si en México todavía queda alguna esperanza, es porque a pesar de todo, sigue en pie el ejemplo de la generación de 1857. 4. Altamirano, Ramírez, Prieto. Los nacos en el país de los criollos étnica o mentalmente criollos, que viven en sus desiertos palacios, a los que llegan las miasmas del basurero de Santa Fe y las ruinas de la utopía de Vasco de Quiroga, o en sus condominios de La Joya y Fort Lauderdale, disfrutan de sus réditos en dólares prestados por sus bancos a México y critican a los ladrones del gobierno mientras esperan ver por cablevisión cómo arde Roma. Altamirano, Ramírez, Prieto, los nacos, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Job 12:2. El 5. El que probó la sangre de la batalla desprecia al que trabaja sentado ante el escritorio con la espada doblada como un jornalero. El que trabaja ante el escritorio desprecia al que probó la sangre de la batalla y se pregunta por qué la historia es nada más la crónica de los que dan la muerte, y la Bagdad olvidadiza rara vez honra a los que buscan en la noche el agua de vida. En Altamirano el conflicto no existe. El héroe militar de una guerra justísima por la liberación nacional es sobre todo uno de los mayores héroes civiles de este continente. Altamirano trajo la letra y la espada, y hay que honrarlo por su actividad así en la paz como en la guerra. 6. El 27 de abril de 1867, en la hacienda de Carretas, frente al convento de la Cruz, hablan los sitiadores de Querétaro. Ramón Corona se reúne con Vicente Riva Palacio, a quien acompaña el coronel Altamirano. Miramón, dice, está a punto de intentar la última batalla. Hará una salida de Querétaro para destruir al ejército de Juárez o perecer en el intento. Altamirano duerme vestido en una banca. A las 5 de la mañana se escuchan los cañones. Severo del Castillo ataca la garita de México. Si logra tomarla, Miramón desde el cerro del Cimatario se lanzará contra Mariano Escobedo hasta romper el cerco de Querétaro. Defienden la garita soldados del sur a las órdenes del general Jiménez y el coronel Altamirano. Ramón Corona les ordena sostenerse a cualquier precio. Jiménez y Altamirano obedecen, seguros de que han firmado su sentencia de muerte. Desde el convento de la Cruz, balas y granadas hacen pedazos la garita. Los surianos no la abandonan. Cesa el cañoneo. Jiménez y Altamirano se miran. Saben lo que significa esa momentánea quietud. Un instante después, los imperialistas cargan a bayoneta calada contra los chinacos. Altamirano los arenga y le recuerda al héroe de su tierra, a Vicente Guerrero. Las baterías de la garita hacen estrago entre los sitiados. Muchos, no obstante, logran saltar el parapeto. Se entabla la lucha cuerpo a cuerpo. Los sables de los imperialistas contra los machetes de los surianos. Altamirano y sus hombres rechazan uno tras otro los ataques. Se reanuda el fuego desde el convento. Apuntan a la batería que a las puertas de la garita atienden un oficial y 2 sargentos surianos. Una bala de cañón decapita a uno y arranca al otro un brazo y parte del hombro. El oficial, bañado en sangre, dispara a su pieza y grita: ¡Viva el sur! En ese instante se produce un nuevo asalto de la infantería enemiga. Se vuelve a luchar cuerpo a cuerpo en las trincheras republicanas. A las 7, los que sobreviven entre los hombres de Maximiliano regresan derrotados a Querétaro. Fracasa el último intento del valoroso general conservador. Miramón y el archiduque saben que están perdidos. Escobedo y Corona felicitan a los surianos, héroes de la batalla. En la parte de guerra se habla de la conducta heroica de Altamirano. El 15 de mayo de 1867,
25,000 chinacos entran en Querétaro, cantando el himno burlesco que escribió el general Riva Palacio. Los ojos de Maximiliano se llenan de lágrimas. ¿Qué llevas a sus lares? Recuerdos de esta tierra donde extendió la guerra, su aliento destructor. Las olas son de sangre que por doquiera brota. Adiós, mamá Carlota. Adiós, mi eterno amor. 7. En las admirables crónicas del Renacimiento, 1869, apenas a 2 años de la gran victoria liberal, el héroe de la guerra y de la paz se queja de la miseria que devora a México como un cáncer creciente. Las fiestas lujosas e insultantes para la miseria pública. Lamenta que en la zona rosa de Plateros y San Francisco, el foco de la belleza, el lujo y el buen gusto se esté al día en la moda y el virus cancanero, mientras en los campos y las fábricas los útiles de labranza y los instrumentos industriales son los mismos del siglo XV. Deplora que el gobierno de Juárez gaste sumas enormes en imprimir inútil propaganda electoral cuando hay miles de niños y mujeres sin escuela. Le duele sobre todo que el centro dorado de México ignore o pretenda ignorar que lo rodea un cinturón de miseria y fango. El 16 de octubre de 1869, Altamirano describe la región de la fiebre y el hambre, la Candelaria de los Patos. Las grandes casas de vecindad son antiguas y destartaladas. En sus numerosas, estrechas y oscuras viviendas yacen hacinadas generaciones enteras de miserables. Las calles no solo son desaseadas, sino inmundas. La atmósfera es asfixiante. Los grandes hoyancos que hay en aquellos empedrados del tiempo de los virreyes están llenos de agua cenagosa y negra que exhala miasmas mortales, y en suma por allí circulan centenares de hombres, mujeres y niños envueltos en harapos y en cuyos semblantes enflaquecidos se revelan con sus más lastimosos caracteres la necesidad y la agonía. Puntos suspensivos. Nadie piensa en el bienestar de 4 o 5 mil moribundos que se arrastran allí, cuya condición moral es la que puede concebirse conocida su situación física. De ahí tiene que salir el vicio como una miasma, el crimen como una venganza contra la indiferencia social. ¿Y qué hace la autoridad? La autoridad se conforma con tener su policía, a bien que el patíbulo vendrá a corregir el mal que no quiso evitar la indiferencia. Altamirano, Ramírez y Prieto, ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. 12 de noviembre de 1984. Genial, ¿no? Bueno, salvo su mejor opinión. Gracias.